Pérez Saldaña. Él es jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias, Leonardo, por compartirnos estos conocimientos, sobre todo por la generosidad que has mostrado al llevar a cabo en este ciclo de conferencias, pero sobre todo la importancia que le vamos a dar ya de una manera técnica en estos temas hoy en día tan relevantes. Él es ingeniero industrial mecánico por el Instituto Tecnológico de Celaya, con especialidad en térmica. Tiene algunos diplomados y cursos, de los cuales le comparto con mucho gusto con ustedes. Tiene un diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo por la Universidad Iberoamericana, diplomado en Higiene del Trabajo del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, diplomado en Ingeniería de Calderas y Recipientes Sujetos a Presión de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó y llevó a cabo el taller regional de Seguridad y Salud en el Trabajo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal. Tiene una experiencia muy amplia como docente, participación como ponente en las Semanas de Cultura Laboral elaboradas en los municipios de León, Irapuato, Celaya, San José Iturbide, CISEC, CEMIC y Canacintra. Por otra parte, ha impartido diplomados en Gestión de Riesgos Laborales con la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Llevó a cabo un diplomado en Medicina y Salud en el Trabajo en el Colegio de Medicina del Trabajo en el estado de Guanajuato. Las actividades consultivas, es integrante del Comité de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, sector minero, máquina de pierna, jumbo, cargador frontal, supervisor de mina, con la Dirección de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado. Secretario técnico de la Subcomisión de Análisis, Estudio de Normatividad, el Medio Ambiente, Seguridad y Salud de la COCOES. Sin lugar a duda tiene una gran currícula cuya experiencia y conocimientos nos va a transmitir en esta conferencia. Espero que en todos y cada uno de ustedes sea del agrado y sobre todo se llene con una expectativa para la cual todos ustedes se han registrado. Pues sin más preámbulo, Leonardo, te cedo el uso de la voz. Enhorabuena, muchas gracias por esa gran generosidad que has mostrado con el Gobierno del Estado, con la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Bienvenido seas y muchas gracias a todos los asistentes y participantes en esta videoconferencia. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por su participación, por interés en este tema un poquito amplio. Lo vamos a tratar de ver en el tiempo que disponemos, pero vaya, queremos aprovecharlo y darles mejor conocimientos en este aspecto, que es la parte normativa aplicable a lo que es el sector agroalimentario. Muchas gracias al Gobierno del Estado por la invitación y pues si les parece, podemos iniciar. Ok, nada más para comentarles a todos, se va a desarrollar ahorita la ponencia y las preguntas, por favor, las pueden ir formulando en el chat. Igual para quienes estén en Facebook Live, pueden hacer por el chat las preguntas. Al final del evento, bueno, más bien al final de la ponencia, daremos respuesta por parte del licenciado Leonardo a todas las preguntas y respuestas que ustedes nos hagan. Muchas gracias. Adelante, Leo. Bien, pues muchas gracias. Entonces, si les parece, iniciamos. La presentación se las voy a mencionar por secciones. Está considerada lo que es la parte, algunos conceptos básicos que debemos de tener presentes en toda actividad económica a lo que nos dediquemos. Lo que es la parte legal, de donde se origina pues todo la motivación de por qué se deben de llevar a cabo cierta aplicación normativa, la referencia legal. Después pasamos a lo que es el universo de la normatividad que tenemos en todo lo que es en la República Mexicana por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que también tengan conocimiento. Tenemos un apartado donde se desglosa de este universo de normatividad cuáles son las de aplicación general, o sea, en todo centro de trabajo.
y posteriormente nos enfocamos a lo que es la aplicación del sector agroalimentario, que es precisamente el tema. Para ello vamos a tomar de referencia un protocolo que está elaborado a nivel federal por la Secretaría del Trabajo, donde se desglosa el procedimiento y la aplicación de normas sociales mexicanas que aplican a este sector. Desglosamos la parte correspondiente a lo que es el requerimiento por cada de estas normas sociales mexicanas y bueno, haremos menciones al respecto de lo que consideren cada uno de los puntos. Sí, finalmente cerramos con algunos conceptos de gestión a lo que es la parte de la seguridad y salud en el trabajo y bueno, sería el contenido. Entonces, si me permiten, vemos la siguiente diapositiva. Entonces, el objetivo es conocer las normas sociales mexicanas aplicables al sector agroindustrial y de alguna manera sus aspectos generales, ¿sí? Para que tengan pues una idea general, primeramente, de qué trata cada una de ellas. Después nos enfocamos a lo que nos dice el protocolo para llevar a cabo las visitas de inspección a lo que es el sector. Quiero indicarles esta diapositiva donde de manera esquemática debemos de considerarla en todo proceso. Cualquiera que sea nuestra actividad, siempre nos vamos a encontrar estos tres factores, donde tenemos la maquinaria y equipo, en algunos casos incluye la parte de herramientas, tenemos el medio ambiente y tenemos el trabajador. Entonces, con todo este tipo de elementos, con toda esta parte normativa, la finalidad es tener una protección al trabajador, ¿sí? En lo que corresponde a los riesgos de trabajo, llámense accidentes o llámense enfermedades. Entonces, aplicando de manera adecuada todo lo que nos establecen las normas sociales mexicanas que competen a cada uno de los sectores, pues la idea o la finalidad de todo ello es tener una protección al trabajador. Vamos a irlo viendo en las referencias normativas para que se den un poquito más de amplitud del conocimiento. Estos son los conceptos básicos que les mencionaba, que debemos de tener presentes en todo proceso, en toda actividad, ¿sí? Son dos básicamente que tenemos en esta diapositiva, lo que es condición insegura y acto inseguro. La primera es una definición como la que se deriva de inobservancia o bien alguna desatención de medidas que de alguna manera pueden estar establecidas como seguras y por lo tanto pueden llevar a la ocurrencia desde un accidente, una enfermedad de trabajo o bien inclusive algún daño material al centro de trabajo, ¿sí? Y de ellas las podemos ver desde la casa, desde el trayecto, en calle, en avenidas y obviamente en centros de trabajo, cualesquiera que sea el centro de trabajo, ahí lo podemos tener, ¿sí? Tenemos lo que es acto inseguro y aquí lo definimos como acciones que están realizadas directamente por el trabajador, que implican una omisión o violación a algún método de trabajo o bien alguna medida determinada como segura. Como ejemplo de la primera, pues ahí tenemos en la imagen sobre una escalera algún andamio mal colocado, posiblemente sin ningún tipo de señalamiento. Entonces, en la casa podemos ver varias, manejamos algunas ocasiones gas, vapor, electricidad, en ocasiones los cables por ahí sueltos que están por ahí, inclusive en contacto con alguna fuga de agua. Entonces, es muy común encontrarnos en todo este tipo de eventos, de este tipo de situaciones en diferentes esquemas, ¿sí? Obviamente, si lo trasladamos a la parte laboral, al centro de trabajo, obviamente debemos de tener unas consideraciones también que van enfocadas y tienen el sustento legal en normas sociales mexicanas. Un ejemplo del acto inseguro, pues es una decisión que de manera directa toma el trabajador para realizar alguna acción. Y un ejemplo muy claro de ello, pues es cuando se lleva a cabo alguna actividad específica y no se cuenta con algún permiso, algún procedimiento o se viola el procedimiento, ¿sí? Entonces, lo más claro es precisamente la decisión de utilizar o no algún equipo de protección personal, ¿sí? Puede ser un acto inseguro el no utilizarlo, porque es una decisión propia de la misma persona, del mismo trabajador. Entonces ahí, este tipo de conceptos sí quiero que lo canalicen en donde quiera que se encuentren, sí, ya sea en la casa, en alguna área de tránsito, o bien en el centro de trabajo, cualesquiera que sea. ¿Y qué queremos con todo ello? Bueno, pues, queremos tener una seguridad y para ello
pues debemos de aplicar el conjunto de normas y procedimientos que van encaminados precisamente a la ocurrencia de accidentes de trabajo, ¿sí? ¿A través de qué? Pues de mantener instalaciones, materiales, máquinas, herramientas, equipos en buenas condiciones de uso. O sea, a eso va todo ello, ¿no? De tener una seguridad en el trabajo. Por lo tanto, en la segunda definición tenemos lo que es seguridad del trabajo, es una definición por la Organización Internacional del Trabajo, donde nos establece que es una disciplina que abarca múltiples campos especializados, atendiendo el bienestar mental, social y físico de los trabajadores. ¿Qué significa ello? Que si yo como persona estoy bien, voy a estar bien en la familia, voy a estar bien en la sociedad y voy a estar bien, obviamente, en el centro de trabajo, cualquiera que sea mi área. Entonces, es una definición muy corta, pero muy sustantiva, nos dice mucho, ¿sí? Ahí le subrayo la parte medular que se refiere a lo que es la parte mental, social y física. Entonces, el estar bien en estos tres vertientes, pues estaremos hablando de una seguridad en el trabajo. ¿Y qué queremos con toda esta aplicación de procedimientos, de técnicas, de métodos? Bueno, pues llegar a ello, ¿sí? Llegar a una seguridad en el trabajo cuando estamos hablando precisamente del trabajo. Esta es la sección que les mencionaba del marco jurídico que tenemos en lo que corresponde, me voy a enfocar a la parte de seguridad y salud. Tenemos primeramente la Constitución Política de los Estados Unidos, que lo llevamos a la par con tratados internacionales. Tenemos la Ley Federal del Trabajo, tenemos reglamentos, dentro de ellos está el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, y obviamente en la base está toda lo que es la parte normativa en seguridad y salud del trabajo. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. Bueno, les menciono lo que es la referencia, básicamente, el punto de lo que corresponde a cada uno de esta legislación. Y en el artículo 123, fracción 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. ¿A efecto de qué? Establece, de ahí liga una obligación a que el patrón esté obligado a observar de acuerdo a la naturaleza de su negociación, ¿sí? Cualquiera que sea su actividad, tiene que observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y asimismo adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de la maquinaria, instrumentos y materiales, ¿sí? Entonces, todo encaminado, primeramente, obligaciones del patrón que va encaminado a un sistema preventivo de lo que corresponde a accidentes de trabajo. En este punto nos establece claramente. Asimismo, cómo organizar de tal manera que resulte de mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores el producto de la concepción cuando se trata de mujeres embarazadas. También en esta segunda sección toma un apartado especial para cuando se trata de mujeres en estado de embarazo. Y esta es la primera referencia que tenemos. Pasamos a lo que nos dice el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que precisamente en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución. Y de ahí nos liga la parte correspondiente a los tratados internacionales que les mencionaba, de lo que el Estado mexicano sea parte, ¿sí? Actualmente el México tiene celebrados 81 tratados internacionales, de los cuales 67 son vigentes, ¿sí? O sea, están ratificados. Dentro de ellos les voy a mencionar 4 que tienen que ver precisamente con seguridad y salud y algunos con lo que corresponde a la parte correspondiente de actividades del sector agroalimenticio, ¿sí? Entonces, ahí mismo establece las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en casos especiales que la misma Constitución establezca, ¿sí? Entonces, bajo esa modalidad, pues, digamos, la parte correspondiente a los tratados internacionales o convenios. Aquí los tenemos, 2 que tienen que ver con la parte de seguridad y salud en el trabajo, que sería el tratado o el convenio 155, que nos habla sobre seguridad y salud de los trabajadores. Este entró en vigor el 11 de agosto del 83. Y tenemos el 161, que es sobre servicios de salud en el trabajo, con entrada en vigor el 17 de febrero del 88. Tenemos 2 más que tienen que ver con la parte correspondiente a lo que es el sector agroalimentario. Es el 182, que nos establece o nos habla sobre las peores formas de trabajo infantil. Y el 12, convenio sobre la indemnización por accidentes de trabajo en el sector de lo que es la agricultura. De ahí pasamos a lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos dice la ley? En el 132, fracción 16,
nuevamente nos ratifica lo que son obligaciones del patrón. Y en esta fracción del artículo 132 nos dice que es obligación del patrón instalar y operar en las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse labores, de acuerdo con las disposiciones que establezcan el reglamento y las normas oficiales en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de tener un sistema preventivo en lo que son accidentes y enfermedades laborales, ¿sí? Entonces también ahí nos establece que de esta situación que se determine, ¿sí?, en cuanto a disposiciones que establecen reglamento y normas, se deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad federal. Si nos relacionamos un poquito esta fracción con la norma 30, podemos visualizar que ahí nos habla de que se debe de tener un diagnóstico y un programa, en otras palabras, pero ya en la misma norma oficial mexicana ya nos los hace un poco más específico, ¿sí? Nos vamos al siguiente disposición. Tenemos dos reglamentos, uno que se refiere precisamente a la inspección de trabajo y aplicación de sanciones. Este lo tenemos con entrada en vigor a partir del 17 de septiembre de 2014, donde se nos establece todo el procedimiento para llevar a cabo una inspección, nos desglosa, nos clasifica cuántos tipos de inspecciones hay y en función de ello qué se deriva de cada uno de ellos, ¿sí? Este es propiamente para llevar un proceso de una inspección en una materia que sea, ya sea seguridad e higiene, ya sea condiciones de trabajo o sea capacitación y adiestramiento. Después tenemos el siguiente reglamento, que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este lo tenemos en vigor a partir del 13 de febrero de 2015 y ahí nos establece ya lo que es un desglose de las actividades que derivan la totalidad de normas oficiales mexicanas. Ahí considera ya inclusive las normas más recientes que corresponden a lo que son factores de riesgo psicosocial, lo que son factores de riesgo ergonómico en su primer fase y también lo que corresponde a personas con discapacidad. Hace ciertas secciones o apartados especiales donde ya nos menciona esta situación, a pesar de que las normas correspondientes a factores de riesgo psicosociales y factores de riesgo económico, pues obviamente entraron en vigor posterior a la publicación o la entrada en vigor de este reglamento. Sí, entonces tenemos la parte correspondiente a los reglamentos y como tal, pues aquí establezco lo que es referencia de lo que son las normas oficiales mexicanas y precisamente las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo son emitidas por parte de lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es una de sus tareas primordiales, estudiar y ordenar medidas de seguridad y higiene industriales para la protección de los trabajadores y obviamente es una obligación de esta misma autoridad vigilar que se le dé su cumplimiento, ¿sí? Entonces, ya cuando veamos la totalidad de normas, bueno, ustedes van a ver la referencia de que todas estas normas corresponden vigilar su cumplimiento a la autoridad federal, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como tal, que es una norma oficial mexicana, bueno, vamos también a desglosar que es una regulación que contiene características o especificaciones que deben cumplir aquellos productos, procesos y servicios cuando estos pueden constituir un riesgo para la seguridad y la salud de las personas y del medio ambiente, ¿sí? Entonces hay una definición muy, muy clara de lo que corresponde a lo que son las normas oficiales mexicanas con un enfoque a lo que corresponde a la seguridad y salud en el trabajo. Como tal, de acuerdo al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las normas de seguridad, higiene y medio ambiente son emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, es una responsabilidad como tal de la misma Secretaría del Trabajo llevar a cabo todo lo que corresponde, como les mencionaba hace un momento, a su vigilancia y seguimiento de la misma. Aquí tenemos el universo de lo que es la normatividad que tenemos a la fecha. Tenemos un total de 44 normas oficiales mexicanas, de las cuales se han agrupado en 5 grupos correspondientes a seguridad, salud, organización específicas y de producto. Tenemos 12 de seguridad, 10 de salud, 6 de organización, 7 específicas y 9 de producto. ¿Cuáles son? Y cada una de ellas, bueno, aquí tenemos las que corresponden a seguridad. Tenemos la norma 1,
que se refiere precisamente a todo lo que corresponde a edificios, locales e instalaciones, lo que son pisos, escaleras, techos, estructuras, escalas fijas, todo lo que corresponde a instalaciones, ahí está considerada en la norma 1. La norma 2 nos establece lo que es sistemas de prevención y protección contra incendios en cada centro de trabajo. La 4, lo que refiere a maquinaria y equipo, incluyendo lo que son sistemas y dispositivos de seguridad. La 5, que refiere al manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. La 6, para lo que es el manejo y almacenamiento de materiales, ¿sí? Ya sea de manera manual o mediante el apoyo de algún equipo, como puede ser algún montacargas de las características que pudiéramos tener, lo que son grúas, lo que son cargadores frontales, entonces lo que son polipastos, ahí incluye todo lo que es corresponde a lo que es el manejo de materiales. Tenemos la 9, que nos establece o refiere para trabajos en alturas. La 20 para lo que son recipientes con esa presión, donde se incluye la parte de recipientes criogénicos, y bien también lo correspondiente a generadores de vapor o calderas. La 22 nos establece lo que corresponde a la generación de electricidad estática, los métodos para llevar a cabo la medición de estos sistemas de tierra y continuidad, donde se puede generar dicha electricidad estática. La 27 para cuando se lleven a cabo actividades de corte y soldadura. La 29 para llevar a cabo lo que es mantenimiento en las instalaciones eléctricas. La 33 para cuando tengamos trabajo en espacios confinados. La 34 para trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el grupo correspondiente a normas de seguridad. Pasamos al grupo de normas de salud. Aquí tenemos la norma 10, que nos establece precisamente agentes químicos contaminantes cuando los tengamos en el ambiente laboral, que pudieran tener algún efecto para el trabajador. La norma 11, cuando en nuestro centro de trabajo tengamos ruido. Lo que es la 12 y la 13 es para radiaciones ionizantes y para radiaciones electromagnéticas no ionizantes, ¿sí? La 12 muy aplicable en lo que es la parte de hospitales, para lo que son la aplicación de placas, ¿sí? De rayos X. Y la 13, pues tenemos una variación en las diferentes emisiones de radiación, que puede ser desde ultravioleta, infrarrojos, según el espectro que tengamos, pues ahí podríamos tener considerada este tipo de radiaciones. Tenemos la 14 para presiones, tenemos presiones ambientales anormales, normalmente aplicable a alturas lo que es para lo que es las aviones, actividades de aviones, y en la parte de buceo, correspondiente sería para presiones anormales. La 15, si tenemos condiciones térmicas elevadas o abatidas, ¿sí? Considerado en algunos elevadas, en algunos hornos de fundición, en algunas áreas de calderas, pueden ser, o bien abatidas en algunas cámaras frigoríficas para lo que es la industria alimenticia, inclusive en la parte de si tienen algún cierto proceso en la parte de agroalimenticia, pues también pudiera ser aplicable esta norma. La 24 para si tiene vibraciones, ¿sí? Muy aplicable en la parte del sector minero, en la parte de la construcción. La 25 para los aspectos de iluminación, esto sería aplicable en todo centro de trabajo. Y la 35 para factores de riesgo psicosocial, que por ahí creo que ayer tuvimos una participación brillante de la ponente que tuvimos en este aspecto. Nos dio un esquema muy sencillo de llevar a cabo la aplicación de esta norma. Y la 36 en su primera fase, que es para factores de riesgo ergonómico. Entonces, ahí tenemos este grupo de normas de salud que consideran precisamente toda la aplicación en los diferentes esquemas que pudiéramos tener de los centros de trabajo. Pasamos al siguiente, que son al tercer grupo, que son las normas de organización, ¿sí? Aquí tenemos lo que es la norma 17, donde nos establece la metodología, el procedimiento para tener la determinación del adecuado equipo de protección personal, dependiendo de los riesgos que tengamos en los centros de trabajo. La norma 18, que nos establece un sistema armonizado para la comunicación, identificación y comunicación de peligros por sustancias químicas peligrosas, ¿sí? Esta norma suple a la que teníamos con el famoso rombo y rectángulo, con los diferentes esquemas. Ya cambia la
el esquema para el cumplimiento a base de pictogramas. Tenemos la 19, que es una norma para llevar a cabo un proceso de recorridos en los centros de trabajo, que nos establece precisamente diferentes actividades de crear una comisión de seguridad e higiene. Tenemos la 26, que nos habla de lo que son los diferentes señalamientos que pudiéramos tener en los centros de trabajo, y se incluye también la parte correspondiente a los tubería conductora de fluidos, ¿sí? Tenemos la 28, que también nos habla de sustancias químicas peligrosas, pero aquí nos establece ciertas características que deben de estar en cierto proceso, ¿sí? Y además de que se encuentren en cierto proceso, que también estén en unos ciertos valores conocidos como límites umbrales. Entonces, de ahí depende la aplicación o parte de la aplicación de esta norma de seguridad en procesos por sustancias químicas. Y tenemos la 30, que es una norma que relaciona a todas las demás, como les comentaba hace un momento. ¿Por qué? Porque nos establece que debe haber un diagnóstico y un programa, y necesariamente para hacer un diagnóstico pues necesitamos saber qué normatividad aplica a cada centro de trabajo dependiendo de su giro, de su actividad económica, ¿sí? Entonces, ahí tenemos pues lo que corresponde al grupo de lo que son las normas de organización. Pasamos al siguiente grupo, que son las normas específicas, y aquí tenemos dos precisamente que tienen que ver con el sector, ¿sí? La norma 3, que es para actividades agrícolas, insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes. Y tenemos la 7, que es para maquinaria, equipo y herramienta para actividades agrícolas, ¿sí? Aquí les incluyo en esta diapositiva un proyecto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el 2017, el 21 de junio específicamente, sobre un proyecto de la norma 3, y su título es referente a actividades agrícolas, condiciones de seguridad y salud del trabajo. La finalidad del proyecto de esta norma, pues, es las condiciones que nos establecen la norma 3 y la norma 7 que tenemos actualmente, pues incluirlas de alguna manera en esta, ¿sí? Entonces, por ahí de su publicación se tuvo días para que los interesados, el público en general, le emitiera opiniones al respecto. En este sentido, pues nosotros trabajamos de manera conjunta con algunas empresas del sector de Valle Santiago, de Salamanca y de Celaya, que tuvimos algunos comentarios al respecto, y pues los enviamos en su momento a la Dirección General de Seguridad y Salud del Trabajo. Sí, entonces, hasta allí nos quedamos con esta parte del proyecto. Todavía no tenemos a la fecha alguna norma que haya quedado ya y supla ya a la 3 y la 7 que les menciono. Tenemos la norma 8, que es precisamente para lo que es actividades de aprovechamiento forestal maderable y en centros de almacenamiento, así como transformaciones o actividad primaria, y pues obviamente ahí nos establece todas las condiciones de seguridad y salud aplicables. La norma 16 para la operación y mantenimiento de ferrocarriles, la 23 para minas subterráneas y minas de carbón, que son las que tenemos aquí en el municipio de Guanajuato, la norma 31 especial para lo que es la construcción, y la norma 32 minas subterráneas de carbón, que son las que tenemos por aquí en el estado de Coahuila, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este grupo de normas específicas con sus títulos, con su referencia, y pasamos al último grupo, que corresponde a las normas de producto. Aquí en las normas de producto se darán cuenta que tenemos seis normas que tienen que ver con extinguidores, ¿sí? A base de diferentes esquemas de polvo químico seco con presión contenida, a base de espuma química, de dióxido de carbono, con agua con presión contenida, de polvo químico seco tipo ABC, de tipo BC. Entonces serían 6 que tienen que ver exclusivamente con lo que corresponde a equipo de extintores. Y tenemos 3 que tienen que ver con lo que es el equipo de protección personal. En este caso tenemos la 113, que nos habla precisamente de lo que es el procedimiento para lo que es el calzado de protección, el calzado de seguridad. La 115 para lo que son los cascos de protección, y lo que es la 116 para lo que son respiradores purificadores de aire de presión contra partículas nocivas, ¿sí? Quiero hacer aquí la mención que para estas normas de producto, quien se encargue de llevar a cabo su proceso son precisamente los fabricantes, ¿sí? Los fabricantes tienen que llevar a cabo todo el proceso de evaluación de la conformidad para dar cumplimiento a estas normas, y como tal
deben de emitir un certificado de producto. ¿Qué significa en esta modalidad? Que cualquier usuario, ¿sí? En este caso, si por ejemplo ustedes como empresa del sector agroalimentario tienen la necesidad de comprar 100 tipos de calzado de protección con las características que ustedes requieran, bueno, el documento que le deben de emitir por parte del vendedor, del fabricante, es precisamente un certificado de producto. En el certificado de producto avala que ha cumplido todas las especificaciones que establece la norma, ¿sí? Entonces, lo mismo para si requieren casco de protección, lo mismo si requieren respiradores purificadores de aire, de presión negativa contra partículas nocivas, o bien si requieren cualquiera uno de los tipos de lo que son los extintores que se mencionan aquí en las normas. O sea, hay que solicitarle ese documento al proveedor, al fabricante, al vendedor, de que es un certificado de producto que cumple con estas características, ¿sí? Entonces, ahí sería la parte del cumplimiento que corresponde al usuario de que, pues, sí tenga ese documento, ¿vale? Entonces, estos serían los 5 grupos que tenemos de las normas oficiales mexicanas en su totalidad. Es el universo que tenemos básicamente para lo que es la aplicación actual por parte de la Secretaría del Trabajo. Ahora, ¿qué se deriva de esto? Bueno, que de todo este universo tenemos estas que tienen que ver con una aplicación general en todo centro de trabajo. Así nos lo establece la misma norma. Nos vamos a lo que es el campo de aplicación y nos dice que es aplicable en todo centro de trabajo. ¿Cuáles son? La norma 1 de edificios e instalaciones, la norma 2 de protección de sistemas contra incendio, la 25 de iluminación, la 35 de factores de riesgo psicosocial, la 19 de comisiones de seguridad, la 26 de lo que son los señalamientos en los diferentes centros de trabajo y lo que es la 30 de lo que corresponde a sistemas preventivos de seguridad y salud del trabajo, ¿sí? Separé 2 que corresponden a la norma 17 y les puse con cierta dependencia. ¿Por qué razón? La norma 17 nos dice que se debe de llevar un análisis de riesgo para determinar el equipo de protección personal apegado o de acuerdo a los riesgos existentes, ¿sí? Y la norma 29 nos establece la aplicación de la misma, que es en todo centro de trabajo donde se llevan a cabo actividades de mantenimiento de instalaciones eléctricas, ya sean provisionales o permanentes. Para mi punto de vista, bajo estas 2 premisas, entrarían en la misma situación como aplicación de todo el centro de trabajo. Sin embargo, pudiéramos tener casos donde no tengamos instalaciones eléctricas o la actividad se lleve únicamente en horas que no se requiere energía eléctrica. Entonces, bajo esta modalidad, pues ahí sí sería no aplicable la norma 29. De la misma manera, de la 17, si por nuestras actividades y de un análisis de riesgo no tenemos como tal, pues también bajo esta modalidad, que sería de un porcentaje muy pequeño, considero yo, no sería aplicable. Por eso yo las puse con cierta dependencia, pero yo, para mi punto de vista, las incluiría dentro de estas 7 que considero de aplicación general en todo centro de trabajo. Bien, entonces nada más ahí está la referencia y pasamos a lo que es el documento que les mencionaba. ¿Qué es este documento? Bueno, es un protocolo de inspección en materia de seguridad para centros de trabajo con actividades agrícolas, ¿sí? Este protocolo es de versión 2017 y el objetivo es precisamente delimitar los requerimientos normativos que deben aplicar los inspectores del trabajo en el desahogo de visitas de inspección a centros de trabajo con actividades agrícolas a fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, ¿sí? En otras palabras, es establecer mediante escrito por parte de la autoridad federal, que en este caso sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien es la encargada de llevar a cabo la vigilancia de estas normas, el proceso o el procedimiento para llevar a cabo la inspección. Y de la misma manera, establecer una identificación de las normas oficiales mexicanas que aplicarían para este sector, ¿sí? Existen otros tipos de protocolos que son para lo que son lo que es el calzado, para lo que son guarderías, para lo que son hoteles, ¿sí? Para lo que son considerado para lo que es la preparación, la siembra, la cosecha, ¿sí? Lo que es el empaque, en su caso, la conservación y el almacenamiento del producto, ¿sí? Si tenemos alguna actividad que deriva de estos aspectos, posiblemente
entrarían otras normas oficiales mexicanas que no están consideradas en el protocolo, ¿sí? Entonces, para efectos del protocolo, bueno, nos vamos a desglosar cada uno de los puntos que se requieren y nos vamos con la norma 1. ¿Qué pide la norma 1? Bueno, establece... Ok, la norma 1 nos establece precisamente, te pide que se tenga una constancia documental de que se proporcionó información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde se realizan sus actividades en el centro de trabajo. Y se incluyen en este apartado las que corresponden a servicio de los trabajadores. ¿Cuáles son? Bueno, lo que son baños, vestidores, casilleros, lo que corresponde a áreas de comedor. Entonces, aquí debe de quedar documentado que por parte del patrón se informa a todos los trabajadores para el uso y la conservación de estas áreas, ¿sí? La norma no te dice cómo se debe de llevar a cabo o cómo se debe de proporcionar esta información. Para efectos se puede hacer mediante trípticos, mediante carteles, mediante esquemas informativos de 5 minutos, ¿sí? Mediante medios electrónicos. Aquí la situación es que se informe, ¿sí? Y que obviamente que quede documentado, que se proporciona esta información. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, que se tenga un programa específico para el mantenimiento de las instalaciones del centro de trabajo. Primeramente, que se establezca un programa de cuál va a ser el mantenimiento de instalaciones, si va a ser de estructuras, de paredes, de techos, de caminos que se tengan para comunicación, que quede establecido como programa. Y después de que se ejecute la actividad, hay que registrarse, ¿sí? O sea, es una programación y después de llevado a cabo la actividad, se debe de registrar. Entonces, donde quiera que tengamos las diferentes áreas de trabajo que incluya este tipo de actividad, se debe de programar y como tal, una vez que se ejecute, bueno, se debe de registrar para tener la evidencia de que efectivamente se está llevando a cabo, ¿vale? Eso sería lo correspondiente a lo que nos pide la norma 1. Pasamos a la norma 2, nos pide que la norma 2 referente a condiciones de seguridad para lo que es prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, nos pide que los extintores se encuentren señalizados y allí nos relaciona con otra norma oficial mexicana que se las comenté dentro del grupo general, que es la norma 26, ¿sí? Esta norma 26 establece ciertas características dependiendo del tipo de señalamiento. Puede ser de información, puede ser de precaución, de prohibición, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de señalamiento, debe haber un color de seguridad y un color contrastante. Para efectos de lo que corresponde a este señalamiento, es un color de seguridad rojo y un color contrastante blanco, y debe tener una flecha direccional a donde tengamos el equipo. En este caso, el señalamiento, de acuerdo a su pantalla, lo tenemos a la izquierda del señalamiento, pero pudiera ser hacia abajo, ¿sí? Entonces, ahí el señalamiento nos va a indicar precisamente dónde lo tenemos y un letrero pues que indica qué es lo que se está indicando, ¿sí? Entonces ahí nos establece pues el primer punto de la norma 2. El siguiente nos pide que se identifique y localice las áreas locales, instalaciones y equipos de procesos destinados a la fabricación, almacenamiento o manejo de materias primas, productos y desechos o residuos que impliquen un riesgo de incendio. Para ello, de manera implícita, nos está indicando que el centro de trabajo tiene que elaborar una determinación del grado de riesgo de incendio que tiene en las diferentes áreas del centro de trabajo, ¿sí? Y una vez que lo determine, va a poder identificar y localizar estas áreas, locales instalaciones. Ahora, ¿cuál sería la modalidad para lo que son el sector agroalimentario? Sabemos que pudieran tener 10, 15, 40, 50 hectáreas de lo que es la parte de lo que es el campo, pero puede tener lo correspondiente a almacenes, al mantenimiento, a lo que es oficinas. Bueno, en esa modalidad vamos a definir cuáles son las áreas locales, ¿sí? O edificios de proceso que están destinados a esta situación, y ahí vamos a definir qué riesgo de incendio tenemos en estas áreas, ¿sí? También nos pide que se cuente que en las áreas del centro de trabajo con medios de detección y equipos contra incendio acordes a la clase de riesgo. Nuevamente, la determinación de grado de riesgo de incendio nos va a determinar, ¿sí?, cuáles son las áreas y cuáles son los medios de detección y equipo contra incendio que se requiera, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la base de lo que es la determinación nos establece que se debe hacer en función de lo que es superficies construidas y en lo que es
sustancias químicas que se manejen en las diferentes áreas. De ahí se saca un factor y en función de la combinación de estos dos esquemas se determina si el grado de riesgo va a ser ordinario o va a ser alto. Y en función de ello, bueno, pues ya estableceremos cuáles serían los medios de detección y equipos que se requieren, ¿sí? Entonces, necesariamente para lo que es el inciso B y el inciso C, necesitamos un documento denominado determinación de grado de riesgo de incendio. Pasamos a la 5. ¿Qué nos pide la norma 5? Bueno, la norma 5 nos establece que debemos de tener un análisis de riesgo sobre lo que son las sustancias químicas peligrosas. ¿Y qué debe contener este análisis de riesgo? Bueno, nos pide que tengamos las características del proceso donde se va a llevar a cabo esta actividad. Obviamente la base es las hojas de datos de seguridad, que para efecto de la misma nos hace una referencia a la norma 18. Sí, creo en el 9.2 de la norma 18 nos establece las secciones que deben de tener estas hojas de datos de seguridad. Lo que antes teníamos de 12 secciones pasa a 16 secciones que debe contener, y ahí en la misma norma 18 nos establece qué datos debe contener estas hojas de datos de seguridad y salud, ¿sí? También nos pide en este análisis de riesgo actividades peligrosas y si se realizan en las áreas de trabajo actividades en espacios confinados, como se considera la zona de riesgo del centro de trabajo y número de trabajadores que están considerados en estas zonas de riesgo, ¿vale? También nos pide un documento denominado Programa Específico de Seguridad e Higiene, ¿sí? En este programa específico, nuevamente, debemos de tomar de referencia lo que son las hojas de datos de seguridad. Nos establece que indiquemos también los procedimientos de limpieza y orden para este tipo de sustancias químicas, el tipo del equipo de protección específico que se requiere para lo que es el manejo, transporte y almacenamiento de estas sustancias químicas, ¿sí? Si tenemos procedimientos para limpieza, desinfección o neutralización de las ropas, ¿sí? Para su manejo de las sustancias químicas peligrosas, ¿sí? O bien, si tenemos algunos señalamientos de que existe alguna prohibición de ingerir alimentos y bebidas en las áreas donde se tenga este almacenamiento y manejo de sustancias químicas peligrosas, así como señalamientos de fumar y utilizar flama abierta en áreas donde esta represente un riesgo, ¿sí? Y en general, procedimientos para realizar actividades peligrosas. O sea, son puntos que debe de considerar este programa específico de seguridad y higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas. ¿Qué nos pide también? El procedimiento para llevar a cabo autorización para realizar actividades peligrosas en el centro de trabajo. Si se van a llevar a cabo actividades peligrosas en el centro de trabajo, necesariamente debemos de tener un procedimiento de autorización, ¿sí? Y en este procedimiento de autorización interviene claramente pues, quién lo va a llevar a cabo, la ubicación donde se va a llevar a cabo, el tiempo estimado y obviamente autorización por parte del jefe inmediato o del supervisor que corresponde a la persona que va a llevar a este tipo de actividades. En su caso, que se cuente con la cantidad suficiente de regaderas, vestidores y casilleros para los trabajadores y proporcionar, en su caso, el servicio de limpieza de ropa. Si por la actividad requiere alguna descontaminación la ropa que se requiere saliendo de su actividad, pues se debe establecer este servicio de limpieza. Y esto va a estar en base precisamente al primer documento, que es el estudio para analizar el riesgo potencial, ¿sí? En el siguiente inciso, también nos pide que se tenga manuales de procedimientos para lo que es este manejo de transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, ¿sí? En este manual de procedimientos, bueno, se incluye todos los procedimientos llevados a cabo para el manejo, transporte y almacenamiento de las diferentes sustancias químicas peligrosas que se tengan en el centro de trabajo. Nos pide un manual de primeros auxilios para la atención de emergencias médicas en base precisamente a lo que es el estudio de riesgo potencial de estas sustancias químicas peligrosas, ¿sí? Así como las constancias de competencias de habilidades laborales, de la capacitación continua a los trabajadores sobre el programa específico, ¿sí? Entonces, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una, que se informa a los trabajadores que puede ser de manera electrónica, de manera impresa, pero sí hay que dejar la evidencia. Y la otra es una constancia de habilidad laboral, donde ya interviene un proceso de capacitación en base precisamente a una detección de necesidades de capacitación.
Y para este esquema, pues ya se emite un documento denominado constancia de competencias o de habilidades laborales, ¿sí? Entonces, cuando hable de estas modalidades, me refiero a estos dos esquemas, ¿no? Si va a ser información o si va a ser capacitación. Pasamos a la norma 6. Hasta ahorita llevamos la 1, la 2, la 5, son parte del protocolo. Luego vamos a la 6, que es lo que es el manejo y almacenamiento de materiales, que nos establece todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos pide? Primeramente, un manual para prestar los primeros auxilios de acuerdo con el tipo de riesgo. Ya llevamos dos, lo que nos dice la norma 5 y lo que nos dice la norma 6. En base a los riesgos, análisis de riesgo norma 5 y en base al análisis de riesgo norma 6, nos pide que tengamos un manual. Y del manual se derivan los elementos de primeros auxilios que debemos tener, ¿vale? Entonces, tenemos el siguiente punto, los procedimientos de seguridad para realizar actividades de manejo y almacenamiento de materiales mediante carga manual. Debe tener un procedimiento para cómo se está establecido para llevar a cabo la actividad de manera manual. Un documento que compruebe, que acredite que el patrón supervisa que el manejo de materiales se realiza en condiciones de seguridad conforme a los procedimientos del inciso B, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Que el patrón debe supervisar que el trabajador está aplicando debidamente los procedimientos, ¿sí? Entonces, todo ello lleva una secuencia y debe estar establecido, debe de quedar la evidencia para comprobar el cumplimiento de ello, ¿vale? También nos pide un programa para efectuar vigilancia a la salud de los trabajadores, ¿sí? Ahí vamos a determinar cuáles son los trabajadores que están llevando de alguna manera manejo y almacenamiento de materiales de forma manual o que estén expuestos a un sobreesfuerzo muscular o pulmonar o postural. Para ello debemos hacer un programa para llevar a cabo su vigilancia, ¿sí? Después, por parte del patrón debe de llevar a cabo la vigilancia, ¿sí? Para estos trabajadores. Y dentro del esquema de llevar a cabo la vigilancia, debe formar un expediente clínico con exámenes médicos practicados y registrarlos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere estos tres incisos correspondiente a lo que es lo que es la vigilancia a la salud de los trabajadores que estén bajo esta modalidad, ¿sí? Que tengan lo que es manejo y almacenamiento de materiales de forma manual o bien que estén expuestos a un sobreesfuerzo muscular o bien postural. Tenemos lo que es aquí vemos claramente lo que les comentaba hace un momento, la diferencia en el inciso G y H, lo que es la información sobre los riesgos que están expuestos al llevar a cabo manejo y almacenamiento de materiales. Y en el H, ahí se requiere que se capacite, ¿sí? Al personal, ¿sí? Capacitación y adiestramiento al personal involucrado en el manejo y almacenamiento de materiales, ¿sí? Primeramente la información y después de la información ya es una capacitación formal, ¿sí? A quienes llevan a cabo lo que es la operación de manejo y almacenamiento de materiales, ¿vale? Esto nada más para reforzar lo que les mencionaba hace un momento. Ahí pasamos a la norma 20. ¿Qué nos pide la norma 20? Bueno, en la norma 20 nos pide primeramente que se tenga un listado actualizado de los equipos que se encuentran instalados en el centro de trabajo, ¿sí? Esto de acuerdo al 8.1 de la misma norma nos pide que se tenga en el listado el nombre genérico del equipo, el número de serie de identificación, lo que es el fluido, lo que es la presión de calibración, lo que es la ubicación, lo que es el número de registro que se otorga al dictamen. Y un punto importante es el número de control asignado por la Secretaría. Esto también nos pide en el caso de aquellos equipos que se encuentran en categoría 3. Hay que considerar que para esos equipos existen 3 categorías. Entonces, el número de registro que se otorga al equipo es mediante una solicitud que se hace ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a su vez se emite un número de control. Este número de control es un número único de identificación del equipo que se asigna por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Y este número debe de contener un listado solamente si es de categoría 3. Tenemos el expediente de cada uno de los equipos independientemente de las categorías, ¿sí? Las categorías se clasifican en función de lo que es la presión de calibración del dispositivo de relevo de presión, de lo que es el fluido y de lo que es la capacidad volumétrica. Entonces, en función de ello, podemos establecer si lo tenemos de categoría 1, de categoría 2 o de categoría 3, ¿sí? Tenemos el expediente es el documento que contiene la mayor información del equipo. En este sentido, establecemos que debe de contener desde lo que es la memoria de cálculo, desde lo que son
la selección del tipo de prueba, los procedimientos para llevar a cabo las pruebas, que allí estaríamos hablando de pruebas destructivas, de pruebas no destructivas. Si son cualquiera que sean las pruebas, debemos de tener una constancia de capacitación del personal que lleva a cabo las pruebas, ¿sí? En el caso de pruebas no destructivas, debe de llevar a cabo una prueba superficial y una prueba volumétrica. Debe ser una combinación de ambas. Debemos de tener una certificación del personal que lleva a cabo las pruebas. Debe de contener los procedimientos de operación, revisión y mantenimiento de lo que son los equipos. Debe de contener el procedimiento de las pruebas que se establecieron o se definieron. Y asimismo debe de tener lo que corresponde a lo que es la calibración de los dispositivos de seguridad. ¿Se dan cuenta? Pues este documento es el más amplio, es el que nos dice toda la información, de hecho, de lo que es el equipo, ¿sí? Tenemos también en el esquema que se pide lo que es el programa específico para lo que es revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes, ¿sí? En este caso, considerado dentro del mismo expediente, ¿sí? ¿Cuál es el programa para llevar a cabo una revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes de los equipos? Ya sea el que tengamos, recipientes a presión, recipientes congénicos o bien generadores de vapor o calderas, ¿sí? En la parte de lo que es el sector agroalimentario, hemos tenido solicitudes. Lo más común son de recipientes a presión normal, ¿sí? Tenemos algunos otros que se utilizan vapor, entonces están también considerados como parte o entran en el esquema de lo que son generadores de vapor o calderas, ¿sí? Pero vaya, ahí dependiendo de lo que es su actividad en el sector, pudieran tener o no pudieran tenerlo. O sea, esto es independiente, ¿no? Sin embargo, está considerado dentro de la parte correspondiente a lo que es la norma 20, ¿sí? Ahí podemos tener, como mencioné hace un momento, podemos tener una variación que pudiera ser que a lo mejor no tengamos los siguientes de presión de trabajo. Ahí está considerada, ¿sí? O sea, eso no quiere decir que necesariamente deben de tenerlo, ¿sí? Lo mismo para lo que les comentaba de que algunas que se van dentro del esquema de las actividades, pudiera ser que intervenga alguna otra norma que no está considerada dentro del protocolo. Tenemos también lo que es el programa de revisión y calibración de los instrumentos de control, sus dispositivos de relevo de presión, así como su registro de calibración. Este es un punto muy importante que se debe de considerar. ¿Por qué razón? Porque en los equipos difícilmente en ocasiones podemos determinar las condiciones de uso. Y si no tenemos un buen programa de revisión y calibración de estos, pues se nos va a salir de lo que es el control. Y posiblemente tengamos este dispositivo sin que esté funcionando de manera adecuada. De tal manera que si tenemos un aumento de presión y no funciona nuestro dispositivo, pudiéramos tener alguna ruptura en nuestro equipo. De hecho, ha pasado algunos casos de que sí no sirve su dispositivo de relevo de presión, aumenta la presión, el tanque no soporta y pues truena o estalla por ahí el equipo. ¿Sí? Entonces, son situaciones que sí se deben de tener un cierto control. Debemos tener o de poner una atención especial en este tipo de situaciones, ¿no? Si no queremos tener por allí alguna sorpresa de que hubo una falla y podemos tener algún riesgo mayor. También nos pide que tengamos procedimientos de operación y mantenimiento, como se los había comentado, y la misma norma establece que deben estar en idioma español, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si tenemos procedimientos de un equipo que viene de Corea, que viene de Japón, que viene de China, y tenemos ese documento aquí, debe necesariamente hacerse la traducción al español. Aquí no establece el punto que se refiere precisamente a la norma 20. Y en la parte correspondiente, que se informe a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad sobre peligros y riesgos que tengan que ver con el equipo y con el fluido que maneja, ¿sí? Se debe de informar a trabajadores y aquí nos enlaza de manera directa a la Comisión de Seguridad y Higiene también sobre peligros y riesgos que tengan que ver con estos equipos. En otras palabras, si no tuviéramos lo que es el inciso D, necesariamente deberemos saber que estamos en una situación que no lo tenemos revisión y calibrada nuestro dispositivo de relevo de presión. Eso deberemos informar a la comisión y a los trabajadores. ¿Sí? Por eso es la importancia de tener un control sobre precisamente estos dispositivos. ¿Vale? El siguiente es un documento precisamente que corresponde a la capacitación. ¿Sí? ¿A quiénes? A quienes lo
operan, a quien le dan mantenimiento, a quienes lo reparan, o bien a quien llevan las pruebas de presión o exámenes no destructivas en aquellos que están clasificados en categoría 2 y 3. El siguiente inciso es lo que les comentaba, que debe de hacer un aviso a la Secretaría que los equipos que funcionan en el centro de trabajo, que estén clasificados en categoría 3, cumplen con la norma 020, ¿sí? Y bien, cuando se tenga alguna alteración o ubicación, se debe hacer lo mismo. Seguimos con la 22, que nos establece, bueno, aquí nos pide que se tenga una medición y registro de valores de resistencia de la red de tierra, ¿sí? Para comprobar su continuidad y conexión, y esta deberá de ser al menos cada año, ¿vale? Incluyendo si se tiene el sistema de pararrayos. Lo siguiente es que se informa a los integrantes de la comisión, incluyendo a los contratistas, a los visitantes y proveedores, sobre los riesgos que puede presentar la electricidad estática, ¿sí? Y alguna manera de evitarlos. Esta es informativa. Y la siguiente tiene que ver con la capacitación, ¿sí? La capacitación es constancias de competencia y habilidad laboral de los trabajadores que estén involucrados en actividades que tengan que ver, donde se exista la generación de acumulación de electricidad estática o instalación de puestas de tierra, revisión de sistemas, o bien los sistemas de pararrayos. ¿Okay? Para las personas que se encuentren relacionadas con este tipo de actividades debe haber una capacitación adecuada a la actividad. Y en función del tipo de riesgo de procesos, contar con un sistema de puesta a tierra o bien con dispositivos o equipos para controlar la electricidad estática, ¿sí? Precisamente para eso es la medición, para determinar en qué rango nos encontramos, si se requiere algún mantenimiento a lo que es los sistemas de tierra. Y en los centros, y nos da un apartado especial que en los centros de trabajo clasificados en la categoría 3, que se debe contar con pararrayos, con sistemas de protección para descargas eléctricas o atmosféricas, ¿sí? Pasamos a la 27, que nos trae también el protocolo para actividades de soldadura y corte. Se incluyó, nos pide un análisis de riesgos potenciales, donde nos pide una identificación de los procesos, una relación de los equipos que se utilizan para llevar a cabo la actividad, la determinación de algunos agentes físicos y químicos que produzcan y que generen contaminantes en el medio ambiente laboral, así como el tipo y riesgo que se enfrentan los trabajadores, que puede ser directo o indirecto. Y derivado del análisis, un programa específico donde establecen los procedimientos para llevar a cabo precisamente estas actividades, considerados también en el apartado C, donde se incluye procedimientos de seguridad y higiene. Autorizaciones por escrito para realizar este tipo de actividades especiales, específicamente cuando no se llevan a cabo en la actividad destinada para esta actividad. Entonces, si tengo mi área de soldadura y corte, pero se va a llevar a cabo la actividad en campo, en tal lugar, bueno, necesariamente se requiere una autorización por escrito, ¿sí? O bien, si se llevan a cabo en algunas áreas como alturas, sótanos, subterráneos, o áreas controladas por alguna sustancia inflamable, debe ser de la misma manera. La información que se debe informar, pues, a los trabajadores sobre los riesgos que implican la actividad de soldadura y corte, al menos 2 veces por año, y lo que corresponde a la capacitación debe ser al menos 1 vez por año, ¿sí? A los trabajadores que desarrollan este tipo de actividades. Pasamos a la 11, nos pide en la 11 que se informe y oriente a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición al ruido, que se dote del equipo de protección personal auditiva a aquellos trabajadores que manejen maquinaria y equipo donde se genera 85 decibeles o mayor, y obviamente se llevan a cabo exámenes médicos anuales específicos a cada trabajador que estén en el mismo rango de 85 decibeles o mayores. Para lo que es el inciso B y C, necesariamente para conocer en qué número de decibeles se encuentra realizando la actividad, necesitamos realizar un reconocimiento y una evaluación para saber precisamente si estamos en este rango de 85 o más o menos de 85. La 17, como les comentaba hace un momento, pues nos pide un análisis de riesgo para saber qué equipo de protección personal se requiere por cada puesto de trabajo en función de los riesgos, ¿sí? Y aquí nos pide una parte de la capacitación, que se debe capacitar al personal para lo que es, una vez que ya se determinó y se les proporciona su equipo de protección, cuál va a ser su uso, revisión, reposición, limpieza, limitación, mantenimiento, resguardo o disposición final del equipo, ¿sí? Asimismo, la comunicación a los trabajadores de los riesgos a los que están expuestos, tomando como base tu análisis de riesgo. Para la 17, bueno, ya les había mencionado lo que corresponde. Ahí te piden lo que son las hojas de datos de seguridad. Tengo 7 sustancias químicas peligrosas. Bueno, debo de tener 7 hojas de datos de seguridad para comprobar que tengo lo correspondiente a cada una de ellas. Y esta debe estar apegada a lo que nos dice el 9.2 de la norma 18/2015.
La 19 nos pide que tengamos el esquema de lo que es un acta de constitución o actualización de la Comisión de Seguridad, que derivada del acta tengamos un programa anual de recorridos que se establezca precisamente o que se haga dentro de los 30 días naturales siguientes a la Constitución o dentro de los primeros 30 días de cada año, ¿sí? Que en función de ellos se lleven actas de recorridos que pueden ser de manera mensual, bimestral o trimestral, que se establezca en su programa y se lleven a cabo precisamente lo que es los recorridos por parte de la comisión. Esta norma nos pide que se capacite al menos una vez al año a estos integrantes de la Comisión de Seguridad, ¿sí? La norma 30, que también les mencioné hace un momento, nos pide que se mantenga en lugar de trabajo medicamentos y material de curación indispensables para que se brinde oportunamente atención médica, primeros auxilios, de acuerdo a los riesgos. Hemos mencionado riesgos de la norma 5, de la norma 6, de la norma 27. Bueno, ¿qué riesgos tenemos? En función de eso debemos de tener lugar para medicamentos y material equipado. Cuando se tenga algún servicio al servicio más de 100 trabajadores, establecer una enfermería dotada de los medicamentos y material de curación necesarios para la atención médica y quirúrgica de urgencia, deben de estar atendida por personal competente bajo la dirección del médico cirujano. Y entonces esto establece la norma 30, nos pide que se tenga un diagnóstico de seguridad, en función del diagnóstico, que se tenga un programa o bien una relación de medidas preventivas, y esta debería actualizarse de manera anual o darle un seguimiento de manera anual. Asimismo, nos pide que se tenga un responsable de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, y la norma nos establece que puede ser de manera interna o mixta. Entonces ahí el patrón determina quiénes van a llevar a cabo estos servicios de seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a la parte correspondiente a actividades agrícolas, tenemos la norma 3, que nos pide un listado del personal que esté expuesto a este tipo de actividades. Exámenes médicos, nos establece claramente que se debe tener conexión médicos, ingresos, periódicos especiales de que elaboran el centro de trabajo, así como el listado de las condiciones de seguridad y higiene para almacenamiento, traslado, manejo de insumos fitosanitarios o plaguicidas, o bien insumos de nutrición vegetal o fertilizantes, así como de sus envases vacíos. Constancia documental de que se proporciona información a todos los trabajadores sobre el riesgo de la salud o al ambiente que pueden ser provocados por la exposición de insumos fitosanitarios, ¿sí? O plaguicidas o insumos de nutrición vegetal o fertilizantes que se usan en el centro de trabajo. Esto es de acuerdo a la información que se tiene en la etiqueta o bien a lo que les comentaba, la hoja de datos de seguridad del producto. Un listado de los trabajadores y los temas de capacitación y adiestramiento mientras exista alguna relación laboral. Un listado regional que indique la ubicación de algún antídoto y medicamento contra efectos de sustancia química alcoholizada que se utilizan en el centro de trabajo. Aquí es muy importante nuevamente tomar en cuenta lo que es la etiqueta y lo que es las hojas de datos de seguridad. Así como el documento que acredite que solo se utilizan insumos fitosanitarios o plaguicidas, o bien de insumos de nutrición vegetal o fertilizantes, con registro vigente ante lo que es la Psicoplafes, ¿sí? En la dosis recomendada, sin mezclas de productos incompatibles y en los cultivos permitidos según lo que establezca la etiqueta y las hojas de datos. Finalmente, el documento que acredite que se implementa el uso correcto del equipo de protección personal. ¿Sí? Si se fijan, esto va relacionado como consecuencia de la misma norma 17, que va de alguna manera extensiva a lo que es la capacitación. Entonces, ya hablando de lo que corresponde a norma 3, nos trasladamos para el equipo de protección personal para actividades especiales de lo que es agroalimentario. La 7, ¿qué nos dice? Bueno, nos habla de la maquinaria que se debe contar con procedimientos de seguridad escritos para lo que es la herramienta y el equipo, procedimientos para realizar lo que es el trasvase, procedimientos para realizar mantenimiento en silos de almacenamiento, de ingresos a espacios confinados, para lo que son estiva y desestiva de productos plegados y empaquetados, documento que acredite que se proporciona a los trabajadores de la maquinaria, equipo y herramientas necesarias o adecuadas para la actividad, documento que se capacita al personal para brindar los primeros auxilios, nos establece específicamente esta norma 7, se debe tener este personal debidamente capacitado, documento que se acredite que se prohíbe a los trabajadores que realicen actividades al aire libre cuando se presenta alguna tormenta eléctrica, así como que estén informados sobre riesgos a los que están expuestos en la actividad que desarrollan. ¿Sí? O sea, para este tipo de información en las diferentes modalidades, se puede hacer algunas pláticas al inicio de la jornada y dejarlo documentado. ¿Sí? Entonces recuerden que al informar lo pueden hacer de varias maneras. ¿Sí? Ya cuando se habla de capacitación, como en el inciso J, ahí necesariamente sí se deberá establecer en un plan y programa de capacitación para que se emita una constancia de habilidad o competencia laboral. Interviene también la autorización por escrito de los trabajadores capacitados para la operación de maquinaria
Y aquí viene lo que es las pláticas en el L, pláticas realizadas sobre operaciones seguras de los trabajadores participantes. Si se fijan en varios esquemas, se puede incluir en lo de varios incisos en un solo momento y ahí dejar la evidencia, ¿sí? Lo mismo que el M, impartir pláticas sobre prevención de riesgos en el uso de maquinaria, equipo y herramientas de los trabajadores que participan. Nuevamente, pláticas para lo que es el equipo de protección personal, que viene siendo una manera extensiva de lo que es la norma 17, y sobre la atención de emergencias y primeros auxilios. ¿Sí? ¿Qué debemos verificar básicamente? Bueno, son aspectos físicos que se relacionan con lo que son las instalaciones, todas las áreas del centro de trabajo que involucren, ¿sí? Les mencionaba en la parte del sector agrícola, pues serían extensiones muy largas, ¿sí? Se puede verificar de manera rápida y canalizarnos en lo que corresponde a lo que son talleres de servicio, lo que es oficinas, lo que es almacenamientos, lo que es ubicación de si se maneja algún tipo de combustible, combustóleo, diésel, gasolina o gas natural, gas LP. Entonces, en esas áreas estará considerada qué maquinaria y equipo se utiliza, qué señalización se cuenta en cuanto al aspecto de seguridad y higiene, y sobre todo la parte del uso del equipo de protección personal. Aquí podemos derivar algunos, ¿sí? En los almacenes se cuente con pisos, sardinero, muro de contención, ventilación, puerta con llave y techo, instalaciones que en caso de derrame de líquidos evite no dispersión, alejadas de agua, de donde se consuman alimentos, granos, semillas y forraje, y pueden ser exclusivos para actividades de almacenamiento. Estar en orden de limpieza y hojas de datos de seguridad para plaguicidas o fertilizantes. Y en la parte baja, pues ahí indico la referencia legal, que pues es con la que iniciamos. Que los plaguicidas y fertilizantes se almacenen en sus recipientes originales y cerrados y conservando la etiqueta. Que el equipo de maquinaria que opere en lugar fijo esté protegido con dispositivos protectores de seguridad de acuerdo a la norma 4. Que los tractores, cosechadoras, trascabos, motoconformadores, vehículos y maquinaria con propulsión propia observen lo establecido en la norma, ¿sí? ¿Cuáles nos indica? Pues lo que son el sistema de frenado, asientos, espejo retrovisor, extintores, protecciones de contravolcadura. ¿Sí? Son aspectos que se revisan en estos equipos. ¿Qué herramientas cumplan con las condiciones que establece la misma norma? Ahí viene la referencia, que las paredes destinadas contiguas a otras instalaciones sean de material resistente al fuego para evitar propagación. ¿Sí? Entonces, se deben detonar. Existen muchas más, pero aquí les quise hacer como ejemplo este tipo de recomendaciones, y estas pudieran derivarse de lo que es el recorrido de la revisión documental que establece el protocolo, además de algunas otras, ¿sí? Vamos a tener otras variantes. Aquí les incluye esta parte que me parece importante. Les menciono cómo se podría evitar un accidente o una enfermedad. Bueno, necesariamente debe ser por un sistema preventivo, ¿sí? Donde nos iríamos un poquito más a fondo de todo esto, haciendo una identificación de todos los peligros y sus riesgos asociados con actividades, instalaciones y equipo. Una vez que tengamos la identificación de estos peligros, podemos evaluar los riesgos. Y una vez que tengamos los riesgos, establecemos una medida de control, ¿sí? Entonces, esto sería una forma sistemática y documentada de llevar a cabo todo este proceso. Aquí les incluyo dos situaciones, dos enfoques para lo que son llevar principios de gestión en la seguridad y salud en el trabajo. La primera es un enfoque reactivo donde nos indica nos dice que las lesiones son inevitables, o sea, van a suceder, la seguridad cuesta cara, se reacciona solo ante lesiones graves, ¿sí? O sea, si tenemos lesiones que no son graves, pues puede seguir trabajando. Los expertos en seguridad son los responsables. Aquí en este enfoque reactivo, todo lo que corresponde a riesgos de trabajo, llámese accidentes o enfermedades, los responsables son los de seguridad. Y el personal cree que la gerencia se preocupa más por la producción que por la seguridad. Es un enfoque que se puede tener ante una situación reactiva. Ahora vamos a ver cuál es el otro enfoque proactivo. En este esquema, lo que debería ser es que todas las lesiones pueden prevenirse, ¿sí? ¿Bajo qué modalidad? Bueno, pues me regreso un poquito con esto. Si queremos ser más específicos, tenemos que hacer una identificación de todos los peligros y riesgos asociados en las diferentes modalidades, en actividades, instalaciones y equipo, evaluarlos y estableciendo un medio de control. Para ello existe una jerarquía de controles que una vez que tengamos ya evaluado los riesgos, los podemos aplicar. ¿Cuál es la jerarquía de controles? Nos podemos ir por la eliminación, la sustitución, ¿sí? Los controles de ingeniería,
los controles administrativos y finalmente el equipo de protección personal. Entonces allí estaremos ya desglosando y siendo más específicos en función de este tipo de acciones, qué es lo que se debe hacer. Entonces por eso me regresé un poquito. La seguridad es una fuente de ventajas competitivas, entonces bajo esta modalidad, si vamos a estar trabajando con seguridad, siempre requerimos ser más competitivos en ese aspecto, y la finalidad de todo ello, bueno, el mejor indicador es evitar lo que son accidentes de enfermedad de trabajo, ¿vale? Para la parte proactiva, los supervisores directos son los responsables, ¿sí? Aquí ya no se habla nada más de lo que es el jefe, el coordinador, el supervisor de seguridad, sino aquí serían todos los supervisores directos. Y a diferencia de la parte proactiva, que el personal cree que la gerencia se preocupa más por la producción que por seguridad, en la parte proactiva el personal cree que la gerencia se preocupa por la seguridad y la salud. Entonces, son dos esquemas completamente, y obviamente el que debemos de aplicar sería el correspondiente al enfoque proactivo. ¿Cuál es la prioridad? La prevención y control del riesgo de trabajo son parte integral de la función operativa, y por lo tanto es obligación de todos los trabajadores conocer, cumplir y hacer cumplir las reglas de seguridad para el desempeño seguro y eficiente del trabajo, y debemos establecerla como una prioridad. Y va en contra de lo que son los costos, la producción, las decisiones y la moral. O sea, debe estar por encima de todo lo que es la parte de la seguridad. Y finalmente, pues nada más les dejo esta frase, pues que nos dice mucho, y pues ya con calma ustedes la analizan y la aplican en la medida que ustedes consideren conveniente, que nos dice lo siguiente: cuando todo va bien, recuerda que existe. Nadie recuerda que existe. Cuando algo va mal, dicen que no existe. Cuando es para invertir, no es necesaria, y cuando realmente no existe, se admite que debería existir. Entonces, bajo esta modalidad, termino, y quiero que se lleven esta frase y la recuerden donde vayan teniendo aplicación de lo que son actos y condiciones inseguras, y obviamente se vayan con todo este esquema de información. Espero que hayamos cumplido con las expectativas. Traté de hacerlo lo más sintetizado posible, y en función de ello, pues ya le daremos el seguimiento correspondiente. Bueno, ¿qué queremos con todo ello? Pues tener buenos indicadores, un entorno organizacional favorable, una satisfacción laboral, motivación. Obviamente con ello aumenta la productividad y la creatividad. Eso es lo que queremos con todo este tipo de situaciones, y obviamente el primer punto nos lo establece la misma norma 35, que ahí los que lo tomaron ayer pues se dieron cuenta que también es una de las tendencias, ¿sí? Esos son mis datos, ¿sí? Gracias, les agradezco su atención. Sé que pues posiblemente está empezando que es muchísima información por el tiempo, pero bueno, quise hacerlo lo más sintetizado posible para que ustedes tengan de un panorama general, se vayan a lo específico, y de lo específico, cuál es el esquema que se tiene para el sector agroalimentario. Sí, entonces, pues les agradezco su atención, y pues ahorita si hay preguntas, pues ahorita le damos seguimiento. Ok. Bueno, Leo, muchas gracias, Leonardo Pérez Saldaña. Vamos a pasar a la parte final de preguntas y respuestas. Si hubo algún buen número de preguntas, vamos a sintetizar para cumplir con el tiempo, y también de ustedes. Bueno, Leo, y la primera pregunta dice: ¿dónde se tiene información para el manejo de sustancias químicas peligrosas en la parte de resguardo, tratamiento para el resguardo o almacenamiento? A ver si entiendo la pregunta. ¿Dónde se tiene información? ¿Te refieres a lo que se debe de hacer? Quiero pensar. Me supongo que ¿a qué tipo de norma será? Ok. Para este tipo específico que comentas, en la norma 5, se refiere a lo que es exclusivamente a lo que es el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Ok, vamos a darle lectura a la siguiente, que dice: el proyecto de NOM 303 STPS 2016 establece un transitorio que entra en vigor a los 180 días de su publicación. ¿Me puede confirmar si está vigente o no? Indico que no sustituye a la norma 03 STPS 1999. Si se lo puedes confirmar, es la pregunta.
Sí, como les comenté por ahí en la parte correspondiente al grupo de normas específicas, lo que tenemos vigente hasta hoy es la 3 y la 7. El proyecto que tiene, el proyecto que está considerado ahí precisamente surgió como proyecto y de lo cual yo les mencionaba que tuvimos por ahí alguna participación en algunos comentarios. Nos apoyamos con empresas del sector agroalimentario de Valle Santiago, de Salamanca y de Celaya, y se enviaron en su momento lo que son los comentarios. Con respecto al transitorio, este entrará en vigor hasta que se publique la norma oficial mexicana como quede, ¿sí? Hasta ahorita se quedó en el proyecto. Por lo tanto, lo que tenemos vigente serían las que les mencioné, que serían la 3 y la 7, ¿sí? Tendremos que esperar a que salga lo que es la publicación de la norma oficial mexicana. En el mismo proyecto establece la vigencia tanto de la norma como del transitorio. Entonces, hasta ese momento deberemos de tomar la referencia del tiempo para la aplicación tanto de la entrada en vigor de la misma como del transitorio. Ok, la siguiente pregunta dice así. ¿Estas normas son auditables internamente para la empresa o se hace una auditoría externa? Todas las normas oficiales mexicanas, como les mencioné por ahí, es una atribución directa de lo que es la revisión por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, como tal, estas se llevan a cabo por parte de inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en la modalidad de lo que vimos el día de hoy, en el sector agroalimentario se tiene este protocolo que vimos, que desglosamos, correspondiente a lo que son las normas que se determinaron que fuera aplicable para el sector. Sí, entonces sí son auditables, son visitas de inspección llevadas a cabo por la autoridad federal. Ok, vamos a la siguiente pregunta que nos dice, entonces los listados y programas a los que se refiere la NOM 020 STPS 2011 considera a todos los equipos de la empresa, no solo los sujetos a presión. Sí, en este sentido incluye todos los equipos que estén sujetos a presión, ¿sí? Podemos tener inclusive algunas de presión negativa, ¿sí? Entonces, pero que estén sujetos a presión. Quizás tu pregunta vaya enfocada a equipos que tienen, manejan algún fluido como gas LP, ¿sí? Si si por ahí va el esquema, debe estar considerada, pero vaya, el cumplimiento lo tenemos que apegar a lo que nos dice en función de la categoría 1, 2 y 3, considerando que la misma norma maneja ciertas excepciones, ¿sí? Entonces, se pueden considerar en el listado, pero para el cumplimiento de la norma nos enfocaremos a aquellos que establece de acuerdo a su clasificación como 1, 2 y 3. Ok, ya para ir cerrando, vamos con las últimas dos preguntas. La siguiente nos dice, ¿existe un organismo que asesore de forma gratuita para la aplicación de la normatividad NOM en los centros de trabajo de gobierno? Bueno, de hecho, la parte correspondiente a la vigilancia, la misma Secretaría del Trabajo tiene dos direcciones, que es la dirección jurídica, donde se lleva a cabo la parte inspectiva, y la parte de dirección de promoción y desarrollo, donde nos encargamos precisamente de parte de la difusión y de algunas dudas concretas al respecto, ¿sí? Entonces, ahí nosotros estamos considerados en la dirección de promoción y desarrollo, la jefatura que represento, y en función de ello podemos solventar algunas dudas que pudieran tener al respecto, ¿sí? Y obviamente pues toda la parte correspondiente es gratuita. Ok, es la última para dar conclusión a esta ponencia. Nos dice, significa que la manera de almacenamiento de la NFPA respecto a sustancias químicas es ya obsoleta o solo se elimina en México y en su lugar entra el sistema globalmente armonizado.
Sí, al entrar el sistema globalmente armonizado, ya no es aplicable. Hay una misma norma 2015, nos establece que ya no es aplicable este esquema de lo que comentas, referente a la aplicación del sistema rombo y sistema rectángulo. Entonces ya nos vamos con lo que corresponde a lo que es la aplicación de los pictogramas, que establece la misma norma 18-2015. Entonces, ya sería lo que se debería o lo que se debe aplicar a partir de esta fecha. Ok, por cuestión de tiempo quedaron algunas preguntas ya, las vamos a pasar al ingeniero Leonardo para que las pueda dar contestación directamente y no se quede ninguna sin contestar. Les comentamos a todos que la presentación les va a hacer llegar en los próximos días a sus correos. También quien haya proporcionado ya su correo aquí por medio del chat, se les va a hacer llegar, así también como las constancias de los 3 días que estuvieron, los que estuvieron 3 días o los días que estuvieron presentes. Y por último, ya para concluir y agradecerles a todos ustedes, le voy a ceder la palabra al licenciado José Miguel Fuentes Cerrato, quien es el director general de Desarrollo de Promoción y Desarrollo Laboral de la Subsecretaría del Trabajo. Y bueno, pues también agradecer a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Licenciado José Miguel. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Leonardo, muchas gracias, Mauricio. Sabemos que esta nueva modalidad virtual es un gran reto, que sin embargo también es un gran compromiso que se hace con mucho cariño y sobre todo con mucho esmero y compromiso. Así fue como nos instruyó el gobernador, nuestro gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, al momento de hacer esta suma de esfuerzos en los que de una manera interinstitucional, tanto la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, así como la Secretaría de Gobierno, es que llevamos a cabo este tipo de foros, este tipo de semanas de cultura laborales, bajo esta modalidad hoy en día virtual, privilegiando en todo momento el cuidado de nuestra salud, desde luego dándole un gran enfoque a los temas de hoy, que hoy en día son de interés general de sindicatos, de empresarios, de estudiantes, de académicos, de funcionarios públicos, municipales, estatales y desde luego federales. Por eso mi gran reconocimiento y agradecimiento en nombre de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, del ingeniero Marco Antonio Rodríguez Vázquez, titular de esta subsecretaría, al ingeniero Leonardo Pérez por esta gran generosidad que tuvo en compartirnos su experiencia, sus conocimientos, pero sobre todo un gran tema que va a servir de gran relevancia al sector agroalimentario y rural. Quiero agradecer también la participación de la misma manera a COFOSE, que en su momento tuvo bien en ser el enlace con los anteriores ponentes, en el que trató el tema del TEMEC, así como también el esfuerzo que se hizo el enlace que se hizo con la licenciada Elizabeth Echeverri, con el tema de la norma 35, y pues definitivamente en esta gran ponencia, con este tema en el que se trató con el ingeniero Leonardo, pues creo que esa participación, sin lugar a duda, fue bastante buena y a la altura de los esfuerzos que se han venido haciendo. Agradecerle también a nuestros amigos facebookeros que nos han venido siguiendo a través de nuestras transmisiones, a través de Facebook Live, de SG, Secretaría de Gobierno, .guanajuato.gov.mx, en el donde vamos a estar muy al pendiente de seguirlos informando de las actividades que vamos a seguir generando. En días próximos todavía vamos a llevar a cabo una semana de cultura, yo creo que en unos meses más, en lo que seguimos organizando. De la misma manera vamos a tener foros sindicales que ha de tener la Dirección de Desarrollo Sindical en bien organizar y estructurar. También vamos a tener de esta misma manera algunas nuevas ponencias, y síganos de favor, les ofrecemos de todo corazón y con mucho compromiso los temas que de una manera virtual ustedes pueden ir
ya dándole seguimiento de una manera personal e institucional. A todos ustedes, muchas gracias, muchas gracias. No me quiero despedir sin antes en hacer un reconocimiento y una entrega de un reconocimiento al ingeniero, y este mismo, si ustedes sí me lo permiten, para dar por clausurada en nuestra Semana de Cultura Laboral de la siguiente manera. El gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, damos el más amplio reconocimiento por esa gran competitividad y, sin lugar a duda, temas de gran relevancia al ingeniero Leonardo Pérez Saldaña, jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por su participación como ponente en esta segunda semana de la cultura laboral Guanajuato 2020, con el sector agroalimentario Guanajuato el 12, 13 y 14 de agosto del 2020. Asimismo lo suscriben el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, el ingeniero Marco Antonio Rodríguez Vázquez, así como el subsecretario para el Desarrollo y Competitividad Agroalimentario, el ingeniero Rito Vargas Talavera. Pues muchas gracias, ingeniero Leonardo, agradecidos estamos. Muchas gracias a todos los asistentes. Les mandamos un fuerte abrazo y desde luego con un saludo muy afectuoso, y vamos a seguir muy al pendientes dándoles información a través de las redes sociales. Muchas gracias, que Dios los bendiga, excelente fin de semana y seguimos viéndonos muy pronto. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Quieres